Daniel Cross había enfrentado motores en llamas, ataques piratas y barcos hundiéndose, pero jamás se había enfrentado a algo así. Permanecía solo en el gran salón real de Avalon, mientras cientos de nobles alienígenas lo observaban en absoluto silencio. Los altos muros resplandecían con una luz azul cristalina, y guardias reales armados custodiaban cada puerta. Al fondo del salón, la reina Elara se sentaba en un trono de plata. Sus 3 hermosas hijas estaban de pie a sus pies, mirando fijamente a Daniel. Tan solo 6 horas antes, Daniel estaba reparando una torre de comunicaciones dañada en las afueras de la capital. Un transporte real en llamas cayó repentinamente de entre las nubes y se estrelló cerca de él. Soldados enemigos rodearon los restos antes de que llegara la Guardia Real. Daniel entró en la nave en llamas sin saber quién estaba atrapado dentro. Encontró a la princesa Lyra bajo una pared metálica rota. En lugar de huir, luchó contra los soldados, la liberó y la llevó a través del fuego. Daniel esperaba que la reina le diera combustible, dinero o tal vez una pieza de repuesto para el motor de su viejo barco. Quería aceptar la recompensa y marcharse de Avalon discretamente. Sin embargo, las miradas extrañas a su alrededor en el salón lo inquietaban. Algunos nobles parecían enfadados mientras que otros parecían asustados. Varios guardias vigilaban las ventanas del palacio como si esperaran un ataque. Daniel también notó 3 pequeños anillos de oro sobre una mesa de piedra negra frente al trono. La princesa Lyra dio un paso al frente. Tenía la piel suave y violeta, el cabello largo y plateado, y unos brillantes ojos dorados. Su vestido real era hermoso, pero un vendaje reciente cubría su brazo izquierdo. Sus hermanas menores caminaban a su lado. La princesa Sera vestía una armadura ligera de batalla y portaba una espada plateada. La princesa Niva llevaba una sencilla túnica azul y unas marcas luminosas se movían suavemente por sus mejillas. Las 3 hermanas se detuvieron a pocos pasos de Daniel. Lyra miró a Daniel a los ojos y habló con voz tranquila pero seria. Daniel Cross, entraste en el fuego para salvarle la vida. Luchaste contra hombres más fuertes y mejor armados que tú. No pediste nada a cambio. Hizo una pausa y miró a sus hermanas. Luego pronunció las palabras que nadie en el palacio esperaba. Por nuestra ley real y por nuestra propia voluntad, debe casarse con nosotras 3. Una copa de oro se le cayó de la mano a un noble y golpeó el suelo. El sonido resonó en el silencioso salón como un disparo. Daniel miró fijamente a Lyra, seguro de que su traductor se había equivocado. Sera recogió los 3 anillos de oro y los colocó frente a él. Niva le dedicó una sonrisa nerviosa, pero le temblaban las manos. La reina Elara permaneció en silencio en su trono. Parecía esperar la respuesta de Daniel, pero su mirada preocupada se dirigía constantemente hacia las altas ventanas. Daniel no tocó los anillos. Observó a cada una de las hermanas e intentó comprender lo que sucedía. Salvó a una princesa, dijo lentamente. ¿Por qué se casaría con 3? Lyra explicó que las hermanas reales estaban unidas por una antigua ley familiar. Si una hermana elegía a un esposo, las demás debían aceptar al mismo hombre. La ley había protegido el linaje real durante miles de años. Sin un esposo, las hermanas podrían perder su derecho a gobernar Avalon. Los nobles comenzaron a murmurar, pero Daniel alzó la mano. No le importaba la sangre real ni el poder político. Quería saber algo más importante. Preguntó si las hermanas realmente deseaban este matrimonio, o si solo obedecían una antigua ley. Su pregunta sorprendió a todos. Muchos hombres poderosos habían suplicado la oportunidad de casarse con una sola princesa. Sin embargo, el humano que tenían delante se preocupaba por la libertad de las hermanas, en lugar del trono, su riqueza o su belleza. La expresión severa de Sera cambió por un instante. Niva miró a Daniel con evidente sorpresa. Lyra se acercó y dijo que su razón era más peligrosa que una simple ley. Antes de que pudiera explicarse, todas las luces del palacio se tornaron rojas de repente. Una profunda alarma sacudió las paredes y los guardias desenfundaron sus armas.
Una de las grandes ventanas se oscureció al aparecer cientos de naves enemigas negras sobre la capital. Habían irrumpido en el cielo de Avelon sin previo aviso. Una imagen gigante apareció en el centro del salón. Lord Varec, el cruel gobernante de un sistema estelar cercano, sonrió a la reina. Anunció que su flota rodeaba el planeta. La reina Elara tenía hasta el amanecer para entregar a sus 3 hijas. Si se negaba, incendiaría la capital y mataría a todos sus habitantes. El rostro de Lyra palideció, mientras Sera desenvainaba su espada. Niva se acercó a Daniel, mientras las naves enemigas comenzaban a cargar sus armas. Daniel observó el escenario de la batalla en lugar de la sonrisa de Varec. Algo en el ataque no cuadraba. Los cañones enemigos no apuntaban al salón real, a la ciudad ni a las torres de defensa. Todas las armas apuntaban al suelo, bajo el palacio. Daniel se volvió hacia la reina Elara y le preguntó qué se escondía debajo. La reina se levantó lentamente de su trono. El miedo se reflejó en sus ojos dorados cuando el suelo comenzó a temblar. Ordenó a los guardias que cerraran todas las puertas. Luego miró a Daniel y le reveló la verdadera razón por la que sus hijas le habían pedido matrimonio. En las profundidades del palacio se encontraba un arma ancestral que solo las hermanas reales y un esposo elegido podían despertar. Antes de que pudiera decir más, una fuerte explosión sacudió algún lugar bajo el salón. Una oscura grieta se abrió en el suelo de cristal y una luz azul surgió de ella. Desde las profundidades, una voz ancestral pronunció una palabra clara: «Humano». La voz ancestral resonó en el salón real, y la luz azul bajo el suelo se hizo más brillante. Daniel retrocedió mientras la grieta se ensanchaba lentamente. La reina Elara ordenó a todos, excepto a sus hijas y a Daniel, que abandonaran el salón. Una escalera oculta apareció bajo el trono. La reina le dijo a Daniel que Lord Varec no había venido solo por las hermanas. Había venido por el secreto enterrado bajo el palacio. Daniel siguió a la reina y a las 3 hermanas por las oscuras escaleras. Los muros de piedra estaban cubiertos de extrañas marcas que parecían más antiguas que el palacio. Niva explicó que una antigua máquina dormía profundamente bajo ellos. Había protegido a Avelon durante miles de años, pero nadie había podido despertarla. Según los registros más antiguos, la máquina necesitaba a 3 hermanas reales y a una guardiana elegida para desbloquear todo su poder. Entraron en una gigantesca cámara subterránea llena de energía azul. En el centro se alzaba una máquina redonda, con 4 espacios vacíos a su alrededor. Daniel notó que uno de ellos tenía la forma de una mano humana. Preguntó por qué una máquina alienígena había sido construida para un humano. La reina Elara admitió que parte de su historia había permanecido oculta. Mucho tiempo atrás, un misterioso viajero de la Tierra había ayudado a la primera reina a construir la máquina. Una potente explosión sacudió la cámara y trozos de piedra cayeron del techo. Los soldados del señor Varec ya habían entrado en los túneles bajo el palacio. Sera desenvainó su espada y se preparó para proteger a su familia. Daniel se dirigió hacia la antigua máquina, mientras Niva abría su pantalla de control. Los símbolos no tenían sentido para ella, pero Daniel vio algo familiar. El sistema utilizaba los mismos patrones sencillos que se encontraban en los primeros motores humanos. Daniel conectó rápidamente varios cables rotos e introdujo la mano en el panel de control con forma humana. La máquina cobró vida, desplegando un escudo alrededor de la cámara justo antes de que el fuego enemigo impactara en la puerta. Lyra observó a Daniel con asombro, pues ni siquiera sus mejores ingenieros habían logrado activarla. Sin embargo, la máquina mostró una advertencia. Su núcleo de energía principal estaba dañado, y forzar su funcionamiento podría destruir toda la capital. Niva ayudó a Daniel a revisar los registros antiguos de la máquina. Descubrió que el núcleo solo podía repararse desde una segunda sala de control fuera del escudo. Alguien tendría que cruzar los túneles infestados de enemigos para llegar hasta allí. Sera se ofreció a ir, pero Daniel se negó a dejarla sola frente a los soldados. Dijo que la acompañaría porque sus habilidades de reparación eran necesarias. Sera aún no confiaba del todo en él,
pero aceptó en silencio. Antes de marcharse, Lyra detuvo a Daniel y finalmente respondió a su pregunta anterior. Le dijo que la exigencia de matrimonio estaba relacionada con la máquina, pero que no se debía únicamente a la antigua ley. Las hermanas habían visto cómo él salvaba a desconocidos sin pedir poder ni riquezas. Creían que era el guardián que Avelon necesitaba. De repente, la pantalla de la cámara mostró a la guardia personal de la reina Elara abriendo la puerta del túnel para los soldados de Varek. Alguien dentro del palacio real los había traicionado. El primer soldado enemigo que entró en el túnel no vio a Daniel ni a Cera. Solo vio la herramienta de reparación dañada de Daniel, tirada en el centro del suelo. Al acercarse, la herramienta emitió una fuerte descarga eléctrica. Todas las luces se apagaron, y 3 soldados cayeron antes de poder disparar. Daniel arrastró a Cera tras una pared metálica mientras disparos rojos atravesaban la oscuridad. Por fin comprendió por qué a los humanos se les llamaba supervivientes peligrosos. Daniel y Cera se adentraron en el túnel mientras el enemigo los vigilaba. Daniel no tenía un arma de verdad, así que convirtió máquinas averiadas en trampas. Llenó un pasaje con vapor caliente y encerró a otro grupo de soldados tras una pesada puerta. Cera combatía a cualquiera que se acercara demasiado. Por primera vez, la princesa guerrera y el ingeniero humano trabajaban como compañeros entrenados, a pesar de que solo se habían conocido unas horas antes. Finalmente llegaron a la segunda sala de control, pero la puerta ya estaba abierta. El comandante Ralos, líder de la guardia personal de la reina Elara, estaba junto al núcleo de energía dañado. Era el traidor que había permitido la entrada de los soldados de Varek al palacio. Ralos le dijo a Cera que Avelon necesitaba un gobernante poderoso, no 3 jóvenes princesas. Le había prometido a Varek entregarle a las hermanas, la antigua máquina y al guardián humano a cambio del control de la capital. Ralos disparó contra Daniel, pero Cera apartó al humano y bloqueó el disparo con su armadura. Daniel corrió hacia el panel de control mientras Cera luchaba contra el traidor. El núcleo de energía estaba a punto de explotar, y toda la ciudad temblaba sobre ellos. Daniel tenía menos de 2 minutos para reparar tecnología construida miles de años antes de su nacimiento. Retiró el cristal de poder real y usó la batería de su propia herramienta dañada en su lugar. El núcleo se estabilizó, pero apareció una pantalla oculta en la pared. Mostraba a un anciano con el uniforme de un explorador espacial de la antigüedad. El hombre se presentó como el capitán Elias Cross. Daniel se quedó paralizado al oír el nombre. Elias Cross era el nombre de su antepasado desaparecido, cuya nave había desaparecido mucho antes de que los humanos conocieran oficialmente a los habitantes de Avelon. El mensaje había estado esperando a otro miembro de su familia. La antigua grabación advertía que la máquina no había sido creada únicamente para proteger Avelon. Había sido construida para ocultar el planeta de un enemigo que había destruido cientos de mundos. Si los 4 guardianes activaban el arma, ese enemigo podría volver a descubrir Avelon. Daniel comprendió que Lord Varek era solo un peligro menor comparado con lo que podría suceder después. Antes de que terminara el mensaje, Elias lanzó una última advertencia. El traidor jamás debía tocar la sangre real. Daniel se giró y vio a Ralos sujetando a Cera por el cuello. Una aguja plateada presionaba contra su cuello, y una gota de su sangre brillante entró en el dispositivo. Ralos sonrió cuando la máquina comenzó a emitir un sonido terrible. En algún lugar sobre el planeta algo ancestral recibió la señal. Entonces, todas las pantallas mostraron el mismo mensaje. Sangre real confirmada. La cosecha puede comenzar. Una nave muerta abrió los ojos más allá de la luna de Avelon. Había permanecido oculta en la oscuridad durante miles de años, cubierta de polvo negro y metal retorcido. En el instante en que la sangre de Cera entró en el dispositivo de Ralos, luces rojas aparecieron en su gigantesco cuerpo. Sus motores arrancaron sin hacer ruido, y una señal se dirigió hacia el planeta. Daniel vio la nave en la pantalla de control y comprendió que la antigua advertencia era real. Cera golpeó a Ralos con el codo y se zafó de su agarre.
Daniel le arrojó su herramienta de reparación dañada a la mano del traidor, haciendo que el dispositivo de sangre se alejara. Ralos intentó alcanzarlo, pero Cera lo empujó contra la pared y le puso la espada cerca de la garganta. Antes de que pudieran interrogarlo, los soldados de Varek irrumpieron por la puerta. Daniel tomó el dispositivo de sangre mientras Cera abría un pequeño túnel de servicio detrás del núcleo de energía. Daniel y Cera se arrastraron por el estrecho pasaje mientras el fuego enemigo quemaba las paredes tras ellos. El dispositivo de sangre comenzó a mostrar un mapa del palacio y 4 marcas brillantes. 3 pertenecían a las hermanas reales, mientras que la cuarta seguía a Daniel. Varek las estaba rastreando a todas. Daniel también descubrió una 5ª marca que se dirigía hacia la reina Elara. Pertenecía a alguien que ya se encontraba dentro de la cámara protegida con Lyra, Niva y la reina. De vuelta en la cámara ancestral, Niva notó que un consejero real se acercaba a su madre. Antes de que pudiera advertir a nadie, el consejero sacó un arma oculta. Lyra se interpuso entre él y la reina, recibiendo el impacto de energía en el hombro. Niva activó una pequeña parte de la máquina ancestral, enviando una onda azul a través de la sala. El atacante cayó, pero el escudo que rodeaba la cámara comenzó a debilitarse. Daniel y Cera regresaron justo cuando los soldados de Varek llegaban a la puerta principal. Daniel usó el dispositivo de sangre robado para enviarles una señal falsa. El enemigo creyó que las hermanas escapaban por los túneles del este, así que la mayoría de los soldados cambiaron de dirección. Cera miró a Daniel con renovado respeto. Había derrotado a un gran ejército sin matar a nadie. Su mente se había vuelto más útil que todo un ejército. Niva curó la herida de Lyra mientras Daniel estudiaba la nave que despertaba. La antigua inscripción la describía como una cosechadora. No conquistaba mundos, ni tomaba prisioneros. Recolectaba mentes vivas y usaba sus recuerdos como combustible. La máquina bajo Avelón podía destruirla, pero los 4 guardianes debían unir sus mentes. Si alguno de ellos introducía miedo o duda en la conexión, la cosechadora podía entrar en sus pensamientos. La reina Elara le explicó a Daniel que el vínculo matrimonial se había creado para fomentar la confianza entre los 4 guardianes. Daniel se negó a casarse con las hermanas solo para controlar un arma. Afirmó que la confianza debía ganarse, no imponerse por ley. Lyra sonrió débilmente, pues su negativa demostraba que habían elegido al humano adecuado. En ese instante, el techo del palacio tembló cuando la nave insignia del señor Varek aterrizó sobre ellos. La voz de Varek resonó en la cámara a través de la antigua máquina. Afirmó que la reina Elara ya era su prisionera. Todos se volvieron hacia el trono, pero la mujer que allí se encontraba cambió de forma repentinamente. La falsa reina sonrió al ver aparecer en la pantalla de Varek a la verdadera reina Elara, atrapada a bordo de su nave insignia. Varek le dio a Daniel una sola opción: entregar a las 3 hermanas antes del amanecer o presenciar la muerte de su madre. Daniel, respondió a Varek destruyendo la pantalla. Clavó su barra de reparación metálica en el panel de control, interrumpiendo el mensaje enemigo antes de que las hermanas volvieran a oír los gritos de su madre. Todos lo miraron atónitos. Con calma, Daniel extrajo la brillante celda de energía del panel roto y la colocó en su herramienta. No había actuado movido por la ira. Durante el mensaje de Varek, Daniel había encontrado la señal oculta que conducía directamente a la nave insignia enemiga. Lyra quería atacar la nave de inmediato, pero Daniel sabía que Varek lo esperaba. En el palacio solo quedaban unos pocos guardias, y el enemigo controlaba todos los túneles principales. Niva encontró un antiguo pasadizo conectado a la máquina subterránea. Terminaba bajo la plataforma de aterrizaje del palacio, a poca distancia de la nave insignia de Varek. El pasaje estaba muy dañado, pero Daniel creía que podría abrirlo con la célula de energía que había extraído del panel de control. Antes de irse, Daniel miró a la falsa reina. Era una espía cambiaformas que había copiado el rostro y la voz de la reina Elara. Cera exigió respuestas, pero la espía solo se rió. Dijo que Varek
No necesitaba a las 3 hermanas vivas. Una gota de sangre de cada una le daría el control total de la cosechadora. Daniel notó miedo en los ojos de la espía cada vez que la antigua máquina emitía un sonido. Ese miedo le dio una idea peligrosa. Daniel conectó a la espía a la máquina y le permitió escanear sus recuerdos. Aparecieron imágenes en la cámara. Mostraban a la reina Elara encerrada en la nave de Varek, rodeada solo por 6 guardias. También revelaban que Varek planeaba escapar antes de que la cosechadora llegara a Avelón. Sabía que la antigua nave era incontrolable. Quería llevarse a las hermanas, abandonar el planeta y dejar morir a todos los demás. Las 3 hermanas se negaron a quedarse atrás mientras Daniel rescataba a su madre. Daniel les advirtió que Varek necesitaba su sangre, pero Lyra dijo que la reina Elara era su familia y su reina. Sera no permitiría que Daniel se enfrentara solo a un ejército. Niva explicó que solo ella podía desactivar el campo de batalla. Daniel comprendió que ordenarles que se quedaran lo convertiría en alguien igual a los hombres que las trataban como objetos reales. Los 4 entraron juntos en el túnel de transporte dañado. Mientras se acercaban a la nave insignia, la cosechadora llegó a la luna de Avelón. Su luz roja cubrió el cielo, y miles de pequeñas máquinas cayeron hacia el planeta. La nave humana de Daniel emitió de repente una alerta automática. Una flota desconocida había entrado en el sistema detrás de la cosechadora. Por un instante de esperanza, Daniel pensó que la humanidad había recibido su señal de emergencia. Entonces las nuevas naves abrieron fuego contra las defensas de Avelón. Pertenecían a mundos que antaño habían servido a la cosechadora. Sus líderes habían venido a ofrecer a las hermanas reales a cambio de su propia seguridad. Varek contaba ahora con miles de nuevos soldados alrededor del palacio. Daniel y las hermanas llegaron al final del túnel, pero la salida se encontraba dentro de la celda de la nave insignia. La reina Elara se encontraba tras un muro de energía roja, pero no estaba sola. Un segundo humano estaba prisionero a su lado. El anciano alzó la vista y miró fijamente a Daniel. Vestía el mismo uniforme antiguo que se mostraba en la grabación oculta. Luego habló con una voz cansada que heló la sangre de Daniel. Soy Elias Cross, y esa máquina les ha estado mintiendo a todos ustedes. Elias Cross llevaba desaparecido más de 3000 años, pero no había envejecido más allá de los 60. Daniel permanecía paralizado frente al campo de la prisión, incapaz de aceptar lo que veía. Elias apoyó una mano contra la pared roja y le advirtió que no activara el arma ancestral. La máquina bajo el palacio no estaba diseñada para destruir al cosechador. Era una llave destinada a abrir la mente dormida del cosechador. Niva se puso rápidamente a trabajar en los controles de la prisión mientras Elias explicaba la verdad. Mucho tiempo atrás, su tripulación había encontrado la cosechadora dañada cerca de Avelón. La primera reina lo había ayudado a atraparla tras la luna. Juntos, habían construido la máquina del palacio para mantenerla dormida. Sin embargo, la máquina fue alterando poco a poco sus propios registros. Creó la ley del matrimonio porque necesitaba 4 mentes conectadas para liberarse. De repente, sonó la alarma de la prisión. Los guardias de Varek irrumpieron en la habitación, pero Daniel estaba preparado. Desactivó la gravedad, lanzando a los soldados contra el techo. Sera saltó entre las paredes y les arrebató las armas. Lyra protegió a Niva mientras descifraba el código de la prisión. En cuestión de segundos, el campo rojo desapareció y la reina Elara corrió a los brazos de sus hijas. Elias salió más despacio. Explicó que su cápsula de escape dañada lo había mantenido dormido durante miles de años. Varek la había encontrado bajo el palacio hacía solo unos días, y lo había despertado. Varek quería que Elias le mostrara cómo controlar la cosechadora, pero Elias se negó. Daniel preguntó cómo podían detenerla. Elias respondió que la cosechadora solo podía ser destruida desde su núcleo central. Una pesada puerta se abrió, y Lord Varek entró con decenas de soldados armados. Sostenía el dispositivo que contenía la sangre de Sera. Ordenó a Lyra y Niva que le dieran su sangre, o mataría a la reina Elara. Daniel dio un paso al frente y ofreció su propia sangre. Varek rió,
creyendo que el humano se había rendido. No sabía que la sangre de Daniel haría que el antiguo dispositivo reconociera a un grupo completo de guardianes. En el instante en que Varek tocó el dispositivo con la sangre de Daniel, Niva envió una orden falsa a través de él. Todas las puertas de la nave insignia se bloquearon y sus armas apuntaron hacia la flota enemiga. El pánico se apoderó de los soldados de Varek. Sera atacó a los guardias mientras Lyra ponía a su madre a cubierto. Daniel luchó contra Varek por el dispositivo de sangre, mientras la nave insignia temblaba bajo un intenso fuego. Varek escapó en una pequeña nave de transporte, llevando consigo el dispositivo. Voló directamente hacia la cosechadora, con la intención de tomar el control antes de que Daniel pudiera seguirlo. Elías reveló un último secreto. Los 4 guardianes podían entrar en la mente de la cosechadora desde la máquina del palacio, pero sus cuerpos podrían no volver a despertar jamás. Daniel miró a las hermanas, esperando ver miedo. En cambio, las 3 colocaron sus manos sobre las de él. Lyra dijo que ya no actuaban por una ley ancestral. Sera dijo que confiaban en él con sus vidas. Niva dijo en voz baja que si entraban en la oscuridad, lo harían juntas. Las 4 regresaron al palacio y entraron en la máquina mientras la cosechadora se abría sobre la capital. Cuando sus mentes entraron en ese mundo, Daniel descubrió que Varek ya los estaba esperando, y que controlaba un ejército formado por sus peores miedos. Daniel abrió los ojos y vio la tierra ardiendo bajo un cielo rojo. Ciudades humanas se derrumbaban a su alrededor, mientras las voces de miles de millones clamaban por su nombre. Sabía que la visión no era real, pero el dolor que sentía en ella era real. El cosechador había explorado su miedo más profundo y lo había convertido en un arma. En todo el mundo oscuro, Lyra, Sera y Niva estaban atrapadas en sus propios recuerdos terribles. Varek se alzaba sobre ellos en un trono de metal negro. El cosechador le había otorgado el control sobre sus miedos, pero también lo estaba dominando lentamente a él. Le ordenó a Daniel que entregara a las hermanas. Daniel se negó y atravesó la imagen ardiente de la tierra. Recordó que los humanos habían sobrevivido al miedo, la guerra y la pérdida durante miles de años. El miedo podía herir a un ser humano, pero no siempre podía detenerlo. Daniel fue el primero en llegar hasta Lyra. Ella observaba la caída de Avelon porque creía haber fracasado como futura reina. Daniel le recordó que un verdadero líder no necesitaba luchar solo. Lyra aceptó su mano, y la ciudad falsa desapareció. Juntos, encontraron a Sera atrapada en un campo de batalla donde sus hermanas morían una y otra vez. La voz de Lyra ayudó a Sera a comprender que proteger a la familia también significaba confiar en ella. Los 3 encontraron a Niva dentro de un palacio vacío. Su miedo no era la muerte, sino ser olvidada por todos sus seres queridos. Daniel le dijo que su corazón bondadoso y su mente brillante los habían salvado muchas veces. Sera y Lyra abrazaron a su hermana menor, rompiendo la visión final. Cuando los 4 se tomaron de las manos, una brillante luz azul se extendió por el oscuro mundo de los cosechadores. Varek las atacó con miles de soldados de las sombras. Daniel no intentó combatir a cada una de ellas. Les pidió a las hermanas que se concentraran en un recuerdo verdadero, el momento en que habían decidido libremente confiar la una en la otra. Su recuerdo compartido se hizo más fuerte que las mentiras del cosechador. El coraje de Lyra, la fuerza de Sera, la inteligencia de Niva y la voluntad humana de Daniel se unieron. Las sombras desaparecieron y Varek perdió el control del trono. Elías los guió fuera de la máquina del palacio y reveló el corazón central de la cosechadora. Daniel envió todos los recuerdos almacenados de vuelta a los mundos de donde habían sido robados. Mentes liberadas llenaron la oscuridad de luz. La cosechadora comenzó a desintegrarse, mientras Varek le suplicaba a Daniel que lo salvara. Daniel le ofreció su mano, pero Varek intentó arrastrarlo hacia la máquina moribunda. Sera apartó a Varek de un golpe antes de que la oscuridad lo consumiera.
Daniel y las hermanas despertaron dentro del palacio cuando la cosechadora explotó, más allá de la luna de Abelón. Sus máquinas rojas cayeron inofensivamente del cielo. Simbarek, la flota enemiga se rindió, y la reina Elara anunció que Abelón era libre. Elias decidió quedarse y ayudar a reparar la tecnología ancestral. Por primera vez en miles de años, el planeta ya no necesitaba la ley del matrimonio para protegerse. Días después, Daniel se presentó de nuevo ante la familia real. La reina Elara le ofreció poder, riqueza y un lugar junto al trono. Daniel se negó a casarse con nadie debido a una ley. Entonces se quitó los 3 anillos de oro y les dijo a las hermanas que eran libres de elegir su propio futuro. El palacio permaneció en silencio mientras Lira, Sera y Niva se miraban entre sí. Las 3 hermanas dieron un paso al frente juntas. Lira dijo que ya no había ninguna ley que las obligara. Sera dijo que ningún trono controlaba sus corazones. Niva volvió a colocar los anillos en la mano de Daniel y sonrió. Entonces las 3 hablaron al unísono. «Cásate con todos nosotros, humano». Esta vez, Daniel sonrió y aceptó, no como su guardián ni gobernante, sino como su igual. Sobre ellos, naves humanas y abelonianas surcaban juntas el cielo apacible.